Buenos días, muchachos. Vamos a continuar con el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Que son las siglas que tenemos aquí. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, entendamos que en este tema, pues vamos a tratar sobre cómo varía la velocidad. Es decir, aquí se introduce el concepto de aceleración, que no es otra cosa más que distribuir esa variación de velocidad entre el tiempo transcurrido. Entonces, aceleración lo representamos con la A y la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo, pues como delta V. Ahí está. El tiempo transcurrido como simplemente T minúscula. Por lo tanto, la aceleración, que es variación de la velocidad sobre el tiempo que transcurre esa variación, pues nos quedaría de esta forma, ¿no? Aceleración es igual a la variación de la velocidad entre el tiempo. ¿Pero qué es variación? Matemáticamente hablando, o cuantitativamente hablando, cómo podemos definir la variación de la velocidad? Pues conociendo pues los dos datos, la velocidad al final de esa variación y la velocidad al inicio de esa variación. Entonces la variación, ¿cómo se calcula? Al dato final, o sea, la velocidad final, le restamos la velocidad inicial y tenemos la diferencia. Esa diferencia de velocidad pues es lo que se llama la variación de la velocidad. Por lo tanto, esta fórmula que es variación de velocidad entre el tiempo nos quedaría de esta manera, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo transcurrido. Eh, Manejemos un ejemplo. Tengo un ejemplo yo escrito en el pizarrón que dice de esta manera: una motocicleta se mueve con una velocidad de 20 metros por segundo en un instante que se acelera durante 4 segundos. Es decir, durante 4 segundos está el acelerador aplastado. Durante esos 4 segundos la velocidad empieza a variar de manera uniforme y hasta alcanzar una velocidad de 30 metros por segundo. Es decir, cuando empieza a acelerar el automóvil, tiene inicialmente una velocidad de 20 y cuando a los 4 segundos de estarse acelerando de manera uniforme, pues llega hasta 30, ¿no? La velocidad. Y son dos preguntas. ¿Cuál es la aceleración? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es su velocidad a los 3 segundos transcurridos de los 4 que transcurrieron, verdad? Muy bien, muchachos, continuemos. Entonces tenemos tres datos. La velocidad inicial, que es la velocidad que llevaba la motocicleta cuando empezamos a acelerarlo. La velocidad que tenía al final de los 4 segundos, ¿no? Retomando, tenemos pues una velocidad inicial de 20 y aplastamos el acelerador durante 4 segundos. Y a los 4 segundos su velocidad ya es de 30, ¿no? Entonces tenemos esas dos velocidades y ese tiempo transcurrido. Bueno, para calcular la aceleración, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular la variación de velocidad, que es la diferencia de estas dos velocidades, y dividirlo entre el tiempo transcurrido. ¿Qué tenemos acá? 30 menos 20 son 10, ¿no? Tenemos una diferencia de 10 metros por segundo de velocidad entre los 4 segundos transcurridos y tenemos un resultado de 2.5 metros por segundo por segundo. ¿Qué significa esto? Que por cada segundo transcurrido de los 4 que transcurrieron, por cada segundo transcurrido, la velocidad aumentó 2.5 metros por segundo. Eso es lo que significa. Eso, si nosotros lo aplicamos la regla para dividir quebrados, tendríamos lo siguiente, ¿no? Arriba tenemos una unidad fraccionaria, es decir, compuesta, es metros sobre segundos, es como un quebrado. Y abajo tenemos segundos. Para poder dividir un quebrado entre un entero, le ponemos un 1 abajo, ¿verdad? Y no se altera. Entonces, de esa manera ya podríamos dividir multiplicar extremo por extremo y medio por medio. Y esto nos quedaría 2.5 metro. O sea, metro por uno es metro y segundo por segundo es segundo cuadrado, ¿no? Así que este resultado se puede interpretar de esta manera: metro sobre segundo cuadrado. De hecho, así vienen expresadas las unidades de aceleración. Pero esto recordando que esto realmente significa 2.5 metros por segundo por segundo. Esto pues. Este resultado se puede representar de esta manera, pero sin olvidar que realmente representa esto, ¿verdad?
que es lo que aumenta la velocidad por cada segundo transcurrido. Es lo que dice aquí, 2.5 metros por segundo de velocidad por cada segundo transcurrido. A eso se refiere la aceleración y se puede representar esas unidades como metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, esa fue la primera pregunta. ¿Cuál es su aceleración? Pues aquí está el resultado. La segunda pregunta, ¿qué velocidad lleva la motocicleta cuando ya transcurrieron 3 segundos? Eso lo podemos visualizar muy fácil, ¿verdad? Porque al inicio teníamos una velocidad de 20 metros por segundo. Al transcurrir el primer segundo de los 4 que transcurrieron, al transcurrir el primer segundo, ¿qué velocidad llevaría? Pues los 20 que tenía más lo que aumenta por cada segundo, que son 2.5. Es decir, sería la velocidad final. Sería de 20 metros por segundo más 2.5 metros por segundo, que es igual a 22.5 metros por segundo. Esto es al transcurrir un segundo. Sería de 22.5. ¿Por qué? Pues porque la aceleración eso es lo que me dice es exactamente lo que aumenta la velocidad por cada segundo transcurrido. Si empezamos con 20, al primer segundo ya no son 20, son 22.5. Al siguiente segundo, o sea, cuando ya transcurrieron 2 segundos, ¿cuánto le tendríamos que aumentar? Si por cada segundo son 2.5, en 2 segundos son 5, es el doble, ¿no? Aquí sería más 5 metros por segundo. Estamos hablando de 25 metros por segundo. Esto es cuando transcurrieron 2 segundos. Cuando transcurrieron los 3 segundos, pues serían los 20 metros por segundo con lo que empezamos, más el aumento en 3 segundos. ¿Cuánto sería? Pues si por cada segundo son 2.5, por 3 segundos serían 7.5, más 7.5. Estamos hablando de 27.5 metros por segundo. Cuando el tiempo es de 3 segundos. Y cuando transcurren los 4 segundos, ¿de cuánto es la velocidad? Pues de 30, aquí dice, ¿no? Entonces por cada segundo son 2.5. Al primer segundo fueron 22.5, al siguiente fueron 25, al tercero son 27.5, al cuarto pues serían otros 2.5, serían 30, que es con lo que iniciamos acá, ¿no? Bueno, así sería lo podemos ver así de manera, vaya, visual, valga la redundancia, pero esto se puede hacer analíticamente también, ¿verdad? Si tenemos acá que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, si el tiempo lo pasamos del lado izquierdo, sería aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Como yo quiero la velocidad final, la velocidad inicial está restando, la puedo pasar sumando de este lado, así que me va a quedar aceleración por tiempo más velocidad inicial es igual a velocidad final. Ahí estoy despejando la velocidad final de la fórmula. ¿Para qué? Pues es porque yo quiero calcular la velocidad final a los 3 segundos transcurridos. Acuérdense que la pregunta es, ¿qué velocidad lleva la motocicleta cuando transcurrieron 3 segundos? Y pues esto queda de esta forma. La velocidad final es igual a la inicial, que son 20 metros por segundo, más lo que resulta de multiplicar 2.5 metros sobre segundos por 3 segundos. Sobre segundos cuadrados es aquí. ¿Qué tenemos? Velocidad final es igual a 20 metros por segundo más 7.5 metros sobre segundos, porque este segundo se cancela con uno de estos dos. Y tenemos finalmente los 27
0.5 metros por segundo, que es lo mismo que dedujimos aquí, ¿no? Aquí lo estamos deduciendo por el concepto de aceleración, y aquí pues de manera analítica pues despejamos la velocidad final y sustituimos los 3 segundos de tiempo, ¿verdad? La aceleración y la velocidad inicial. Bueno, muchachos, aquí empezamos con la fórmula de aceleración, ¿recuerdan? Sí, que la transformamos en esto, ¿no? Considerando que la variación de la velocidad pues es la diferencia de velocidades, que es velocidad final menos velocidad inicial. Bueno, aquí agregamos estas otras fórmulas. Esta nos sirve para calcular la distancia recorrida en esa aceleración. Si quisiéramos saber la distancia recorrida en los 4 segundos en que se aceleró la motocicleta, con esta fórmula lo podemos calcular. Aquí tenemos otra fórmula más, que podemos calcular la velocidad final también, pero conociendo la distancia, ¿no? También de aquí podemos despejar distancia. Y también de aquí podemos despejar aceleración. Fíjense bien estas 4, 1, 2, 3, 4. En todas interviene la aceleración, ¿no? En la fórmula. Bueno, pero les quiero agregar esta otra formulita. El concepto de velocidad media. ¿A qué se refiere la velocidad media? Pues es la velocidad promedio, ¿no? ¿Y cómo se calcula un promedio? Pues se suman todas las velocidades, en este caso, la velocidad inicial más la velocidad final. Y pues lo dividimos entre dos, ¿verdad? Porque son dos velocidades las que estamos sumando. Ese es un promedio, es un bit promedio. Entonces, esta es el concepto de velocidad media. La estoy agregando aquí en el formulario, ¿no? Bueno, ¿para qué me sirve la velocidad media? Pues me sirve para calcular la distancia recorrida también, de manera muy práctica, ¿verdad? Nada más multiplicamos la velocidad media por tiempo. ¿De dónde sale esto? Pues del tema anterior, recuerden ustedes que la velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Este es de otro tema. Pero si de aquí nosotros despejamos distancia, pues el tiempo pasa multiplicando y nos queda así, ¿verdad? De otro tema. Pero nosotros no podemos manejar la fórmula así en este tema, porque aquí no tenemos una velocidad, tenemos varias velocidades. Es una velocidad variante. Por eso se llama uniformemente variado, porque es velocidad variable, ¿no? Entonces, lo que sí podemos hacer es calcular un promedio de velocidad. Si tenemos dos velocidades, pues sacamos el promedio y ahí está. Entonces, esta misma formulita se puede usar en este tema, pero ya utilizando la velocidad media, o sea, el promedio. Así que, retomando, la distancia la puedo yo calcular con esta velocidad, con esta fórmula, pero también la puedo calcular con esta fórmula, usando velocidad media. Acuérdense de su velocidad media. Necesito sumar las dos velocidades que me dan, entre dos, y con eso ya puedo utilizar esta fórmula. Ahora tenemos dos casos que quiero dejar claros acá. Tenemos dos casos. El caso número uno es cuando un móvil representa cualquier objeto que en movimiento. Cuando un móvil arranca desde el reposo, ¿qué significa? Que su velocidad inicial es cero, ¿verdad? Desde el reposo significa que estaba sin movimiento. Entonces inicia el movimiento con velocidad cero. O sea, su velocidad inicial es cero. Y todas estas fórmulas pues se pueden simplificar eliminando la velocidad inicial, ¿verdad? Porque aquí sería velocidad final menos cero, pues me queda velocidad final sobre tiempo, ¿no? Y aquí igual, ¿verdad? Sería cero por tiempo, pues cero. Sería at cuadrado sobre 2. Y aquí igual, la velocidad inicial es cero, así que queda velocidad final sobre 2. Y la última fórmula pues no se modifica. Queda de esta manera. Y el segundo caso es cuando el móvil frena hasta detenerse. Cuando un vehículo es frenado hasta detenerse completamente, llega con una velocidad final de cero. ¿Eh? Son los dos casos que podemos mencionar. Muy bien, aquí estamos de nuevo. Continuando con el video anterior, habíamos establecido todas estas fórmulas para este tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, aquí manejemos un ejemplo más. Se trata pues de un autobús que se mueve con una velocidad de 72 kilómetros por hora en el instante que es acelerado durante 10 segundos. Durante 10 segundos se mantuvo oprimido el acelerador hasta alcanzar una velocidad de 90 kilómetros por hora. Es decir, desde 72 hasta 90 kilómetros por hora. En eso transcurrieron 10 segundos.
Y vamos a calcular dos cosas, la aceleración del vehículo y la distancia recorrida en esos 10 segundos, ¿verdad? ¿Qué distancia recorre en ese tiempo de aceleración? Bueno, entonces en el inciso A, vamos a calcular la aceleración. ¿Qué datos tenemos? Pues tenemos que iniciamos con una velocidad de 72. O sea, la aceleración la iniciamos con esa velocidad y hasta 90 kilómetros por hora, que sería la velocidad final, o sea, el final de los 10 segundos, pues. Entonces, con esos tres datos y me piden aceleración, yo tengo las fórmulas allá. ¿Cuál fórmula es la que se nos acomoda, se nos facilita? Pues tenemos esta, ¿no? Que está directa, ¿verdad? Así que esa es la fórmula que usaríamos, pero antes de hacerlo tendríamos que analizar las unidades de medida de los datos que tenemos. Aquí tenemos kilómetros por hora y aquí tenemos segundos. Vemos que horas son unidades de tiempo igual que el segundo, así que no podemos meter los datos así como están, porque tendrían que estar en las mismas unidades. Así que vamos a hacer una conversión de unidades de estos dos datos, de la velocidad inicial y la velocidad final. Vamos a procurar siempre en estos problemas manejarlo todo en metros y segundos. Es decir, las velocidades en metros sobre segundos, las distancias en metros y los tiempos en segundos. Vamos a transformar esos datos. Entonces, recordando el tema de conversión de unidades, ¿qué tenemos? Tenemos 72 kilómetros por hora, es decir, estos kilómetros los debo transformar en metros y estas horas en segundos. Es decir, esos kilómetros yo los quiero en metros. Aquí tendría que repetir la unidad de kilómetros para poder cancelar, ¿verdad? Estas horas que están en la parte de abajo la vamos a transformar en segundos. O sea, de horas a segundos. Arriba tendríamos que poner horas, ¿verdad? Para eliminarlas con las horas que están de este lado, ¿no? Se eliminan porque hora sobre hora es 1 y podemos eliminarlo. Kilómetro sobre kilómetro es 1, podemos eliminarlo. Bueno, ¿qué es lo que va en esos espacios? Pues la equivalencia. Tenemos que un kilómetro equivale a 1000 metros. Así que lo ponemos así. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Y aquí igual una hora, sabemos que son 3600 segundos. ¿Qué se procede a hacer? Pues se multiplica todos los numeritos de arriba y lo vamos a poner aquí arriba. Todas las cantidades de abajo y lo ponemos aquí abajo. Aquí abajo tenemos 3600. La unidad que tenemos es segundos, ¿no? Arriba que tenemos 72.000. Y la unidad que tenemos son metros, ¿verdad? Porque ya habíamos eliminado kilómetros. Por lo tanto, 72.000 entre 3600 nos quedan 20 metros por segundo. Eso nos queda. Y los 90 kilómetros por hora pues los vamos a transformar exactamente igual que aquí, ¿verdad? Hacemos exactamente lo mismo. 90 kilómetros por hora. Los kilómetros los queremos en metros. Lo pongo al revés. En metros. Y las horas las queremos en segundos. Las horas en segundos. Para poder eliminar los kilómetros, pues aquí le ponemos kilómetros, ¿verdad? Vamos a eliminar kilómetro con kilómetro. Y aquí horas. Arriba para eliminarla con la hora de aquí de abajo. Igual que hicimos allá, un kilómetro tiene 1000 metros. Y una hora tiene 3600 segundos. Y finalmente nos queda la parte de arriba, 90 por 1000 son 90.000 metros, ¿verdad? Y la parte de abajo son 3600 segundos. Dividiendo eso nos queda 25 metros por segundo. Entonces, 20 metros por segundo y 25 metros por segundo serían las dos velocidades que tenemos acá. Muy bien, continuamos. Entonces, la fórmula ya la teníamos y ya tenemos los datos de velocidades en metros sobre segundos, ¿no? Ya lo acabamos de hacer, la transformación. Así que tenemos la diferencia de velocidades, nos da 5 metros por segundo. Divididos entre los 10 segundos transcurridos nos quedan 0.5. 0.5
metros por segundo. O sea, esta es realmente la aceleración, pero igual dividiendo quebrado sobre entero tenemos metros sobre segundo cuadrado. Eso ya lo habíamos visto al inicio del video anterior. Entonces, metros sobre segundos es igual a decir metros sobre segundos cuadrados. Entonces así lo vamos a expresar. Esa es la aceleración pues que experimenta este autobús en 10 segundos. La segunda pregunta pues es, ¿qué distancia recorren esos 10 segundos? Entonces tenemos dos opciones. Tenemos esta fórmula y tenemos esta otra fórmula, ¿no? O sea, para usar esa fórmula primero tendríamos que calcular la velocidad media. Bueno, vamos a usar esa formulita. Entonces tendríamos que distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Cómo queda esto? Pues la velocidad inicial quedamos que era 20 metros por segundo multiplicado por los 10 segundos más lo que resulte de multiplicar la aceleración, que es 0.5 metros sobre segundos cuadrados, por el tiempo al cuadrado, es decir, 10 segundos elevados al cuadrado, eso es sobre 2. Eso nos queda 200 aquí. Y esos segundos se cancelan con este, es decir, 200 metros. En la primera parte de la fórmula tenemos 200 metros. Que le vamos a sumar lo que resulte de aquí. ¿Qué me tiene que dar aquí? Pues también metros, ¿verdad? Porque a 200 metros, ¿qué le voy a sumar? Pues una cantidad de metros también, ¿no? Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos 0.5 metros sobre segundos cuadrados, pero los 10 segundos elevados al cuadrado me da 100 segundos cuadrados, entre 2, ¿no? Esos segundos cuadrados se eliminan con estos cuadrados, así que finalmente vamos a tener los 200 metros que nos habían dado al principio de la primera parte de la fórmula y le vamos a sumar 0.5 por 100 nos da 50, entre 2, 25. ¿Qué unidades? Metros, porque los segundos cuadrados se ven eliminados. Como les decía, a 200 metros le vamos a sumar 25 metros. Y nos quedan 225 metros. Es decir, que en esos 10 segundos el autobús recorre los 225 metros. Bueno, usando esta formulita. ¿Y qué pasa si uso esta fórmula? Pues me tendría que dar exactamente igual, los 225 metros. Lo vamos a hacer para que no quede ninguna duda de lo que estoy diciendo. Muy bien. Entonces tenemos la distancia, nos dio 225 metros. Usando esta fórmula nos debe dar exactamente igual. Pero pues acuérdense que aquí esto interviene la velocidad media, así que vamos a calcular la velocidad media primero. ¿Cómo? Pues sumando las dos velocidades. 25 más 20, tenemos 45 metros por segundo sobre 2, ¿no? Eso nos queda 22.5 metros por segundo. Esa es la velocidad media. Así que distancia es igual a velocidad media por tiempo. Es decir, 22.5 metros por segundo por 10 segundos. Pues aquí se eliminan los segundos y nos quedan 225 metros. Exactamente igual a lo que tenemos aquí. Así que tenemos esas dos opciones para calcular la distancia. Cuando ustedes estén resolviendo un problema, tienen que buscar el camino más corto, ¿no? Como se les haga a ustedes más entendible, ya sea usando la fórmula esta o usando la otra, ahí tenemos opciones.